Vamos a dimensionar a flexión la viga 2, la cual se encuentra acá en el medio, entre la losa 1 y la losa 2. Antes de hacer esto, antes de ir a dimensionar a esa viga 2, tenemos que hacer el análisis de carga de cada una de estas losas para luego hacer el análisis de carga de la viga 2 propiamente para sacar su resistencia requerida. El ejercicio nos brinda la resistencia requerida, ¿no es cierto? Ese valor que está ahí. Pero sin embargo nosotros vamos a colocar acá los pasos que se realizan para llegar a eso, ¿no? Para recordar. Entonces, en un primer punto se hace el análisis de losa 1, ¿sí? Pero antes de eso nosotros tenemos que sacar la altura, ¿sí? La altura tanto que va a corresponder para L1 y a L2, porque en sí esto van a ser uno mismo, digamos. Como están juntas, no tiene sentido de que establezca una altura para esta viga y otra altura para esta otra viga. En este caso, esta altura, más allá que la haga por separado, me va a dar lo mismo porque tengo el mismo ancho en ambos lados. Pero en otros casos puede ser que ese valor sea diferente, entonces esta altura, la altura mínima que saco es para la misma para las dos y siempre se toma el mayor de estos dos, en este caso son iguales. Entonces ese paso es altura mínima es igual a la longitud más larga, que en este caso, como bien dije, son las mismas, sobre el coeficiente, que el coeficiente será según la situación de una de las losas, ¿sí? Acá está simplemente apoyada, por lo tanto ese tendrá su coeficiente que nosotros tenemos que buscarlos en la tabla según nos brinda el CIRSOC para losas armadas en una dirección. Y bien, ahí tenemos la altura mínima. Luego hacemos el análisis de losa 1, el cual vamos a sacar la carga permanente de losa 1, ¿sí? Que ahí que se tiene en cuenta el paquete y se tiene en cuenta los muros sobre la losa, ¿sí? Entonces acá nos dan los valores de peso específico, nos dan los espesores, ¿sí? Y vamos a colocar de manera simplificada simplemente para saber, para recordar qué es lo que se hace, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener el espesor de la losa por la altura de la losa, que acá nosotros la determinamos, ¿sí? Por el peso específico de la misma, o sea, el peso específico del hormigón armado, ¿sí? Eso sería lo que es la losa propiamente. Luego hay que ver el paquete, ¿no? ¿Qué continúa por encima de la losa? Continúa el contrapiso, por tanto el espesor del contrapiso, ¿sí? Por el peso específico, ¿sí? Acá me equivoqué, es la altura simplemente, no es el espesor, ¿sí? Para la losa, ¿no es cierto? Es la altura de la losa por su peso específico, ¿sí? Esto está en metros, el peso específico está en metros cúbicos y esto me queda en kilonewton metros cuadrados, ¿sí? Bueno, y la misma historia para el contrapiso, ¿sí? Después que continúa la carpeta, bueno, el espesor de la carpeta por el peso específico de la misma, y el piso, el cual el piso el peso específico que nos dan viene directamente desde fábrica con un espesor determinado, por tanto no es necesario colocar el espesor, o sea, directamente el peso específico va a ser el valor del piso, ¿sí? Que ya viene en las unidades de kilonewton metros cuadrados, carpeta, contrapiso, ¿sí? Bueno, acá no nos dicen piso, pero obviamente tiene que tener un piso, entonces lo colocamos así, si no lo tiene no se coloca, pero bueno, para saberlo esto. Y por debajo de la losa que va a estar el cielo raso, que a su vez también el cielo raso viene determinado desde fábrica con un espesor determinado, entonces no es necesario multiplicar por el espesor, ¿sí? Acá vamos a hacer una sumatoria y nos va a dar la escala permanente del paquete de losa 1. Luego los muros sobre losa 1, ¿sí? Muros sobre losa 1, y ahí vamos a hacer una fórmula
que es el volumen del muro por el peso específico sobre la superficie, en este caso de L1, ¿sí? El volumen del muro, ¿a qué se refiere? Nosotros acá simplemente multiplicábamos el espesor, ahora vamos a multiplicar el volumen del muro, en este caso, con otro material, solamente multiplicamos el espesor por el peso específico. Acá vamos a hacer el volumen, que nos dice que la altura es 270, nos dice que el espesor es 15 centímetros. Todo expresarlo en unidad de metro siempre para trabajar, ¿sí? Al menos en esta parte. Está la longitud, ¿vieron? Acá está la longitud, 2 metros, por la mampostería, se multiplica por el peso específico de la mampostería sobre la superficie de los A1. Bien, acá nos va a dar un valor y ese valor lo sumamos a este muro y ahí nos va a dar el D de L1, ¿sí? Bien, por otro lado tenemos que colocar la sobrecarga, ¿no? Que la sobrecarga es un valor en kilonewton metros cuadrados a su vez. Recordemos que esto está en kilonewton metros cuadrados y también este va a ser un valor en kilonewton metros cuadrados, el cual nos va a decir el reglamento según el local. Bueno, una vez tenemos estos valores, vamos a hacer la fórmula final, que es sacar la resistencia requerida a través de estas dos fórmulas, las cuales nos quedaremos con el resultado de el mayor de una de ellas, ¿sí? Generalmente da siempre este el mayor, así que bueno, ahí está lo de los A1. Luego hacemos con los A2 el análisis de los A2, en los cuales nuevamente la misma historia, pero en este caso como el paquete es el mismo y la altura obviamente es la misma, entonces el paquete, el D del paquete ya lo tenemos. Lo que va a cambiar va a ser lo del muro, porque los muros que están por encima de los A2 son diferentes a lo que están en los A1, entonces va a cambiar seguramente su longitud, puede ser que cambie sus alturas también. Y acuérdense que la fórmula era el volumen del muro por el peso específico sobre la superficie, en este caso de los A2. A esto lo sumamos acá y acá nos da las cargas permanentes totales de los A2, ¿sí? La sobrecarga de los A2, la misma historia que los A1 según el local, ¿sí? Por ejemplo, si nos dicen esto es para una habitación, para habitaciones, para un departamento, tiene su sobrecarga. Si esto es para una biblioteca o para un garage, lo que fuera, para estacionamiento en planta alta, no sé, eso tiene su sobrecarga, ¿sí? Bien, bueno, de nuevo hacemos la resistencia requerida y nos da que generalmente es este el valor que da mayor de estos dos, y nos quedamos con ese valor mayor que corresponde a los A2. Bien, ahora nos vamos a la viga que a nosotros nos interesa. La viga que a nosotros nos interesa es B2. Vamos en busca de este valor que ya lo está acá, pero nosotros lo vamos a recordar cuáles eran los pasos. Y vamos a hacer algo parecido a losa, a lo que hicimos con las losas, que va a ser un análisis de B2, ¿sí? Antes que nada vamos a hacer algo muy importante, que es sacar la altura. La altura nosotros ya nos dan, entonces vamos a corroborar que esa altura esté bien, ¿sí? La altura mínima entonces, que va a ser igual a la longitud de B2, o sea, esto. Acuérdense que estas son las longitudes de B2 y estas son las longitudes de cada losa, no hay que confundirse, sobre un coeficiente, ¿sí? Ese coeficiente está en una tabla, el cual hay que entrar en la columna, desde la columna que dice vigas, ¿sí? Y ubicarse según su apoyo, que en este caso es simplemente apoyada. Bien, una vez que tengamos la altura y que verifique que 60 centímetros es correcto, ¿no? El cual, fíjense que 60 centímetros es haciendo L, o sea 6 metros sobre 10, el cual esa es una fórmula empírica para que sea una viga esbelta y que funcione, que sea estéticamente y a su vez económicamente lo más factible, ¿no? Bien. Luego hacemos
las cargas permanentes de B2, ¿sí? El cual nuevamente vamos a un paquete, ¿sí? Primero está la viga, y arriba de la viga está el muro, ¿no? Bien, el ancho de la viga por el alto de la viga por el peso específico. Esto nos va a quedar en kilonewton metro, diferente a losa que no quedaba en kilonewton metros cuadrados porque no agregábamos la altura. Y el muro, también el espesor del muro por el alto, por el peso específico, que nos da en kilonewton metro, que sería la carga del muro sobre la viga, ¿sí? Ese sería todo el paquete, digamos, que conforma la carga permanente de la viga. Y después vamos a tener las reacciones, ¿sí? La reacción tanto de L1 como de L2, ¿sí? Para viga 2, ¿no? Es decir, la mitad, como está apoyada L2 acá y acá, y L1 acá y acá, esta mitad va a parar acá y esta otra mitad va a parar acá, a B2, ¿no? ¿La mitad de qué? La mitad de justamente las cargas permanentes que acabamos de sacar y de la sobrecarga, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería cada fórmula? Sería las cargas permanentes de L1 por la luz de L1 sobre 2, ¿sí? Las cargas permanentes de L2 por la luz de L2 sobre 2. Sumamos todo eso, todos estos resultados que nos dieron, esto también nos da en kilonewton metro. Fíjense que esto está en kilonewton metros cuadrados por metro, se va el metro cuadrado y nos queda kilonewton sobre metro. Y acá sumamos todo y tenemos la carga permanente de B2, ¿sí? En kilonewton metro, nuevamente. Después la sobrecarga. Ustedes dirán, ¿qué sobrecarga? Si arriba de la losa no hay ninguna actividad, la viga, perdón, no hay ninguna actividad. Es también la reacción de L1 y L2, ¿sí? El cual es la misma, es parecida a la fórmula, mejor dicho, de estas, pero se cambia un valor que es, en vez de estar la carga permanente, está la sobrecarga. Entonces, sobrecarga de L1 por luz de L1 sobre 2, sobrecarga de L2 por luz de L2 sobre 2. Sumamos esto, lo que nos da acá, que también nos da en kilonewton sobre metro, y tenemos la sobrecarga de B2. De ahí vamos a hacer la fórmula de resistencia requerida, la mismísima que se usó para losa, el cual generalmente siempre da esto y que tiene que dar esto, ¿sí? Al menos que la sobrecarga sea excesivamente muchísima, ahí puede ser que este valor de al menos que la sobrecarga sea mucho más baja, perdón, y que este valor sea extremadamente alto, entonces nos lleva a que este sea más grande, pero generalmente este más grande, ¿sí? Y ahí nos tendría que dar este valor, ¿sí? Ese valor que nosotros estábamos buscando y que nosotros con esto vamos a dimensionar. Entonces vamos a dibujar acá a un costado la viga, el cual tiene 20 de ancho y tiene 60 de alto, ¿sí? Y vamos a tratar de dimensionarla, ¿sí? El primer paso que se hace es sacar el momento requerido, ¿sí? El cual va a ser U por L al cuadrado sobre 8, ¿sí? U es 46,78 kilonewton sobre metro por la luz, que es 6 metros, ¿sí? Sobre 8. Vamos a colocarlo acá para que saber más o menos también cómo se coloca o cómo colocarlo en la calculadora. Dividido 8, ¿sí? 35. Acá es al cuadrado, perdón. Ahí va al cuadrado dividido 8, ¿sí? 210,51 kilonewton, ¿sí? Sobre kilonewton metros, ¿sí? Me comí el cuadrado que estaba acá. Esto es así, perdón. Kilonewton
metros, ¿sí? Este se va con este y queda así, 210,51. Bien, ¿qué es esto? Eso es lo que está acá, ¿sí? Esto es 210,51 kilonewton por metro, ¿no? Bien, este es el diagrama de momento, ¿no? La zona más solicitada es en el medio, ¿sí?, de la luz. Bien, a esto tal cual como está, lo dividimos por 0,90, que sería el phi, factor de reducción. Entonces dividido 0,90 nos da 233,9 kilonewton metro. Bien, este sería entonces nuestro momento nominal, ¿sí? Y es con ese con el cual vamos a trabajar. Bien, entonces, ¿qué sería lo que sigue? Lo que sigue es poder entrar a una tabla para, a través del KD, entrar a una tabla para hallar el KE y con ese KE poder luego ir a la fórmula de armadura y sacar nuestra sección buscada, ¿no? Sí, entonces vamos a la fórmula de KD, la cual nos dice que D sobre la raíz de momento nominal sobre el ancho nos da KD, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo sería esto según los valores que tenemos? Las unidades de colocar acá, esta es en mega newton metro, esta es en metro y esta es en metro. Colocamos los valores que tenemos. Esto vamos a pasarlo a mega newton. Entonces sabemos que nosotros tenemos que saber que 1000 kilonewton es equivalente a 1 meganewton, ¿no? Entonces 1000 dividido o al revés, perdón, 233,9 dividido 1000 nos da eso, ¿no? Entonces 0,2339 meganewton metros, ¿sí? Eso va a ir acá. Bien, el ancho nosotros nos había dicho que era 20 centímetros, por lo tanto 0,2 metros. Y el D vamos a tener que sacarlo, ¿sí? ¿Qué es el D? Es la altura útil desde la fibra superior comprimida al eje de las barras, ¿no? Al eje baricéntrico de las barras. Entonces, ¿a qué se refiere? Se refiere a esta altura. Ustedes dirán, ¿es lo mismo que H? No, no es lo mismo que H. H está un poco más abajo, o llega un poco más abajo. Este llega hasta el eje de las armaduras a tracción. Recordemos que esto está a tracción y esto está a compresión según nos dicta nuestro diagrama de momento, ¿sí? Entonces, ¿cómo sacamos D? Simple, agarramos y colocamos la altura menos el recubrimiento menos el diámetro del estribo menos el diámetro de la barra longitudinal sobre 2, ¿sí? Esto va a ser D. Vamos a hacerlo todo en centímetros porque son valores chicos algunos, ¿sí? ¿Y la altura cuál era? La altura era 60. El recubrimiento mínimo es 2, el diámetro del estribo es 0,6, ¿sí? Y el diámetro de barra longitudinal yo adopto generalmente para estas vigas, el cual tienen 6 metros, 5 metros, 7 metros, se usan hierros grandes, ¿sí? Es decir, hierros del 16, hierros del 20. Entonces podemos adoptar acá el valor que queramos. Adoptemos el del 16, que sería 1,6 centímetros, ¿sí? Todo en centímetros está esto. Y bueno, y vamos a la calculadora entonces, y tenemos 60 menos 2 menos 0,6 menos 1,6 dividido 2, ¿sí?
56,6 centímetros, ¿sí? Ese sería nuestro D, es decir, 0,566 metros, ¿no? Perfecto. Lo colocamos acá arriba. Y ahora iremos a resolver esto, ¿no? El cual lo vamos a colocar en la calculadora, así tal cual. Hay calculadoras que tienen para colocar las fracciones, que se ve un poco mejor, pero esta no, así que bueno, no importa. Eso sería lo de arriba, dividido, se abre paréntesis, la raíz, ¿sí?, de punto 2,339 sobre punto 2. Vemos que nos da, cerramos paréntesis, nos da 0,52, ¿sí? 0,523, que este metro se va con este, nos queda metro sobre raíz de meganewton, ¿sí? Ese es nuestro valor de KD. Nos vamos a la tabla de KD. Para ingresar a la tabla de KD tenemos que corroborar que este es el acero. Generalmente en este país se trabaja con este acero, pero en otros países puede ser que, o en otras regiones, no sé, puede ser que se trabaje con otro acero. Por lo tanto hay que tener en cuenta, ¿sí? Y también qué tipo de H es, qué tipo de hormigón es, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a ir a nuestra consigna y nos tendrían que decir, ¿sí? Nos dicen acá al acero que propiamente de la tabla, y el 25 nos dice, ¿sí? Esa es la resistencia a la compresión, a eso se refiere. Entonces iremos acá, entramos en 25 y vamos a este valor, ¿sí? Como vieron, ese valor no está, entonces vamos a ir al más cercano, menor, ¿sí? ¿Por qué menor? Porque voy del lado de la seguridad a ir al menor, ¿sí? A medida que disminuye el KD es mayor el KE y con ese voy a dimensionar, por lo tanto voy del lado de la seguridad y es el valor que corresponde, ¿no? Estamos en una deformación del 10 por 1000, que es la más aconsejable, perdón, sí, una deformación a la tracción del 10 por 1000, que es el más aconsejable, el más eficiente. Eso nos dice que está trabajando de una manera adecuada, ¿no? Idónea, ¿sí? No trabaja ni mucho ni poco, sino que trabaja bien. Y otro valor que nos puede servir a nosotros es el KC, ¿no? Que está acá, que el KC nos va a servir para sacar a dónde se encuentra el eje neutro desde la fibra superior comprimida, ¿sí? Para saberlo simplemente, pero ahora nos vamos a quedar con este, ¿sí? 26399, ¿sí? Entonces vamos a la tabla de armaduras, perdón, vamos a la fórmula de armadura, que es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a ir reemplazando los valores. Entonces nos queda nuestro KE que hemos obtenido, 26399, hay que colocar las unidades, si no colocamos las unidades nos podemos perder. Centímetros cuadrados sobre meganewton, por momento nominal, ¿sí? El cual es este, sobre D, ¿sí? Vieron que las unidades se corresponden entre sí, ¿no? Esto se corresponde con esto y con esto. Bien, haciendo una simplificación de unidades nos va a quedar lo que estamos buscando, que es la sección de acero 26.399 de KE por, abrimos paréntesis, 9, ¿no es cierto? Eso era el valor de momento nominal
acá es 3, 2, 3, 3, 9, sobre o dividido el D, ¿no es cierto? Y nos dio 10,9 centímetros cuadrados de acero que vamos a tener que colocar, ¿sí? De armadura que vamos a tener que colocar. Lo bueno de cargar todos los datos en la calculadora es que ahí uno después verifica si no se equivocó en ningún lado. Bien. Teniendo esto entonces, habiéndonos dado eso, nos vamos a la tabla de armaduras con 1090. Recordemos que nosotros hoy para sacar el D habíamos empíricamente adoptado una armadura de 16, ¿sí? De 1,6 centímetros. Por lo tanto vamos a pararnos en la armadura de 16 valientemente para encontrar algo cercano a esto, ¿no? Vemos que 6 hierros, ¿sí? 6 hierros de 16 cubren esto que nosotros nos piden, ¿sí? Después tenemos, anterior a eso, tenemos el 10,05, el cual no cumple, ¿no? Hay mucha diferencia. En otros hierros del 20 tenemos 4 hierros del 20, que también se pasa bastante. Pero nosotros acá podemos hacer algo, que es en vez de quedarnos con un solo diámetro de hierro, vulgarmente se le dice hierro, ¿no es cierto? Es acero en realidad. Podemos mezclar, ¿sí? Mezclar hierros del 16 con hierros del 20, sumando estos, ¿sí? Entonces, si yo tengo 11 aproximadamente acá, bueno, busco la manera de sumar estos cruzados así, o como quiera, para que me dé cercano a 11, ¿sí? Por ejemplo, 6 más 4 acá da algo cercano, ¿no? 2 hierros del 20 más 2 hierros del 16, ¿sí? 4,02 más 6,28 nos da 10,30, que no cumple en realidad, es cercano pero no cumple. ¿Qué otro valor podemos usar? A ver, 8 y 3, ¿sí? 8,04 más 3,14 nos da 11, que es un valor cercano, y podemos hacer eso, ¿no? Usar estos dos valores, 4 del 16 y 1 del 20. Pero ¿qué es lo que pasa? Yéndonos a la vida real, no voy a estar comprando un solo hierro del 20 y todos los otros del 16, digamos. No sé si es lo más, por ahí comprar todos hierros del mismo diámetro, si arreglarse con eso sería lo más acertado, ¿no es cierto? Pero bueno, eso depende también de cada uno, ¿no? Podríamos hacerlo de esta manera o simplemente quedarnos con 6 del 16, ¿sí? O también hacer 3 del 20 y 1 del 16, ¿sí? 9, 5 más 2 me da 11 y algo, ¿sí? También, ¿vieron? Hay muchas variantes para llegar. Yo lo que tengo que cumplir acá es mi 10,9 que me dio necesario, ¿no? Pero hay muchas maneras, uno puede jugar con eso y ver qué le corresponde. ¿Vieron? Eso también cumple 1 del 20 con 3, 1 del 16 con 3 del 20, ¿sí? Entonces tal vez vayamos por esa, ¿sí? 3 del 20 y 1 del 16, ¿sí? Que nos da 11,43. 3 del 20 más 1 del 16. Di mucha vuelta en encontrar acá los hierros, pero para que nos demos cuenta de que hay muchas variantes y que no es algo exacto esto. Puede haber variantes de diámetros, o supongamos que a mí me sobró este hierro y bueno, utilizo ese, ¿se entiende? Siempre y cuando en la sumatoria con respecto a lo que cada cantidad de hierro
me dé en la sumatoria pueda cumplir con los que me piden, ¿no? Bien, entonces nos quedó así. Entonces mi viga voy a armarla, ¿sí? 20 tenía acá, acá coloco los dos hierros del 20 y en el medio del 20 y del 16, ¿sí? Y arriba me quedan dos hierros de los más chicos que son del 6, ¿sí? Que van a permitir que se pueda formar el canasto. Recordemos que el canasto es, esa me salió mal, es así, ¿no? ¿Sí? Si no existiesen estos dos hierros de arriba, imagínense, no va a tener absolutamente nada de firmeza, ¿no? Se va a mover todo, va a quedar todo torcido. Por eso están esos dos hierros ahí arriba, ¿sí? Más allá que esa zona no necesita hierro. Ahora en este caso no necesita hierro, pero en otros casos sí necesita hierro. Bien, la zona que nosotros necesitamos hierro es la de tracción, que van a estar ahí, ¿sí? Bueno, ahí termina el ejercicio, pero faltaría algo más. O sea, ahí termina lo que nosotros estábamos buscando, ¿no es cierto? Pero falta una verificación más, que es si las barras que yo coloqué acá entran a 20 centímetros, ¿sí? Nosotros acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todo lo que tenemos, ¿no? Tenemos el recubrimiento, tenemos el diámetro del estribo, tenemos la barra longitudinal que está ahí, tenemos la separación que es mínima de 2,5, barra longitudinal, separación, barra longitudinal, separación, barra longitudinal, diámetro de estribo y recubrimiento. Estos también son diámetros, ¿eh? Y bueno, sumemos eso, ¿no? Acá dijimos que íbamos a colocar del 20, acá íbamos a colocar del 1,6, acá del 20, acá del 20. El diámetro del estribo es 0,6 y el recubrimiento es 2, el mínimo. Sumemos todo esto y verifiquemos que entre en 20 centímetros de acá a acá. Entonces tenemos 2 más 0,6 más 2 más 2,5 más 1,6 más 2,5 más 2 más 2,5 más 2 más 0,6 más 2. Me da 23. No entra, ¿sí? Fíjense, por mínimo no entra, ¿sí? No respeta según el reglamento. Entonces vamos a colocarla en doble capa, ¿sí? Un hierro vamos a mandarlo para arriba, ¿sí? O podríamos mandar los dos hierros, pero abajo nos va a quedar algo desparejo, entonces colocamos un hierro arriba, ¿sí? En doble capa. Ese hierro del 16 lo podemos colocar arriba y abajo nos quedan los 3 del 20, ¿sí? Y ahí vamos a verificar porque a esto le vamos a restar, se van a ir, este espacio se va a ir, ¿no? Y va a verificar perfectamente, ¿sí? ¿Cómo es esto de doble capa? Es colocar en perpendicular, o sea, si yo tengo los hierros así, colocar en perpendicular un hierrito, atarlo, ¿no? Y arriba el otro hierro, atarlo también ahí, ¿sí? Y acordémonos que esto está sujeto por estribos y que arriba hay dos hierritos para que pueda ser que tenga firmeza esto, ¿no? Bien, ¿qué pasa acá? Acá se mueve el D. Acordémonos que el D era la distancia que hay de la fibra superior comprimida al eje baricéntrico de la armadura, que estaban ahí. Pero como esto se corrió, va a quedar ahí. En el medio va a quedar de el espacio que hay acá. Si acá coloqué una barrita, si ahí coloqué una barrita del 20,
esa barrita perpendicular del 20 va a quedar a la mitad de eso, ¿sí? Es decir, se corre un poquito el D. Pero como es mínimo, ¿sí? Como es muy mínimo lo que se corre, no es necesario que vayamos y cambiemos el D acá. O sea, tendríamos que cambiar este D, después tendríamos que hacer de nuevo esta fórmula y colocar el D, y nos dará algo cercano a esto, ¿no es cierto? Pero acuérdense que nosotros lo que adoptamos era 11 y algo, ¿no? Entonces suponemos que va a cubrir también perfectamente de esta manera y va a andar bien, ¿sí? Hasta acá entonces cómo dimensionar a flexión, ¿sí? Simplemente armada en este caso. El hecho de que sea simple o doblemente armada uno lo va viendo a través de la resolución, no es algo que se predice, ¿no? Pero si uno supone, y es dependiendo de la altura, ¿no? Y de la resistencia requerida que tenga la viga, ¿sí? Si nosotros modificamos la altura, la hacemos más baja, ¿sí? Ahí probablemente vamos a tener que hacer doble armada, que doble armada significa, así como colocamos hierro en la parte de tracción, vamos a tener que colocar hierro en la zona de compresión para que ese hierro ayude al hormigón, ¿sí? En compresión.